Aquí estamos nuevamente compartiendo este espacio de Estación Tierra Podcast en versión audio por las plataformas que lo estén escuchando como Spotify o Google Podcast, o en versión video también a través de YouTube. El día de hoy la propuesta que les traigo es hablar un poco de las sincronías, que es un tema bastante interesante a mi parecer y que surgió un poco como surgen todos los temas que voy compartiendo acá, por cosas que van pasando, ¿no? La sincronía, bueno, un poco para hacer un repaso ahí de lo que fui encontrando sobre el tema, tiene como una base también en la física, ¿sí? Cuando hablamos de sincronía, estamos hablando de eventos que suceden en simultáneo, básicamente, ¿no? Serían como cosas que pasan a la vez. Sincronía es en el mismo momento. En física hay un gran desarrollo de lo que es la sincronía, ¿no? Se estudia como un orden que es la excepción al caos universal. Me gustó también esa definición, ¿no? En física se entiende, y principalmente imagino yo arraigado en la teoría del caos, que el universo es caótico y las sincronías en realidad son esas excepciones al caos. ¿Por qué? Porque es donde hay coincidencia, ¿no? Hay una coincidencia de dos cosas que se conectan, que se combinan y que son de alguna forma iguales. Entonces representa el orden, que es como la excepción al caos. Esto igual se ve de manera bastante corriente si lo pensamos en el universo, ¿no? En las órbitas de los satélites, incluso a nivel atómico en los electrones. Se da en la naturaleza las sincronías cuando hay, por ejemplo, en el zumbido de los grillos, dice por ahí también, ¿no? Que hay como cierta... se van acomodando de alguna forma, ¿no? Unos a otros. Hay como... Ese es un poco el juego también, como que hay una relación en la que un elemento responde al otro, ¿no? Como esos cantos acompasados de los grillos. Incluso... hay un dato que también siempre me llamó la atención, que en algunas tribus o en algunas culturas en donde hay grupos de mujeres que conviven de manera muy cerrada, por decirlo, o muy íntima, que se llega hasta sincronizar su menstruación, algo que uno podría decir, pensar que es muy específico de cada mujer, en este caso de cada ser menstruante. Sin embargo, se puede dar que en convivencia haya como una sincronización de sus ciclos menstruales, ¿no? Algo que sucede, digamos, es un hecho que sucede. Para este autor que se llama Steven Strogatz, el orden es inevitable, dice, no solo posible, ¿no? No es solamente algo que puede suceder, sino que es inevitable el orden. Y dice que cualquier sistema de entidades que respondan a la presencia de otras se autoorganizan espontáneamente. Es un poco lo que planteábamos recién, ¿no? Con los grillos, por ejemplo, ¿no? En donde hay una entidad que responde a la presencia de otra, hay una autoorganización. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando uno ve dos corredores que van trotando al mismo paso, ¿no? Con las mismas... Como eso es algo que cualquiera que incluso caminó con alguien termina pasando. Naturalmente uno se acompasa con el otro, con el paso de la otra persona. Y es algo espontáneo, ¿no? Es una autoorganización espontánea. Incluso a veces cuesta deshacerla, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros vamos a explorar un poquito ahora es la sincronía desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que básicamente yo lo vinculo más que nada al típico caso de que estás pensando en una persona que hace mucho que no contactás o que no sabes nada de esa persona y de golpe te llama, ¿no? Ese tipo de cosas que creo que a muchos de nosotros nos habrá pasado son esas sincronías. O en el caso de los números también, ¿no? Hay muchos, en la numerología también hay muchas interpretaciones de lo que son las sincronías, ¿no? Es decir, números que se repiten o que nos aparecen por distintos motivos recurrentemente, ¿no? Como que si estuviéramos más susceptibles a ver esos números, ¿no? Cuando en realidad claramente hay un azar detrás de eso que es innegable. O repeticiones de números en particular.
justamente de manera sincrónica, el otro día en Instagram alguien preguntaba, ¿no?, si nos pasaba esto de ver números o patrones de manera repetida, y a mí me pasa, por ejemplo, con mirar la hora y son las 10:04, que es como un número que lo registro siempre, y digo, puede ser que mi cuerpo mi organismo esté ya coordinado como para pensar que son las 10:04 y mirar la hora a esa hora, o puede ser que sea azar y que siempre que miro, ¿no?, en ese rango de horarios terminen siendo las 10:04, ¿no?, que es mi fecha de cumpleaños aparte, ¿no?, el 10 de abril. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Yo creo que a la mayoría nos pasa. Lo que pasa es que mucha gente elige no darles importancia, ¿no? Eso es algo que también se observa, me parece mucho, que cuando alguien observa o detecta una sincronía, siempre hay alguien que dice, no, bueno, es una casualidad, no tiene ningún significado. Y justamente la idea de este episodio es valorar o poner en valor el significado de las sincronías, ¿no? Tenemos que entender que estas sincronías pueden tratarse de mensajes justamente que estamos teniendo que interpretar de alguna forma. Serían coincidencias a nivel espiritual o energético que se expresan en el plano físico, ¿sí? Eso me parece que es una linda definición, ¿no? No es que es una casualidad que, uy, mirá qué casualidad, ¿no?, me apareció de nuevo este número. No, hay una coincidencia energética espiritual que se está expresando en este plano físico porque la necesitamos ver para que nosotros la podamos interpretar y llevarla a nuestro aprendizaje, a nuestras vidas. Obviamente esto también no quiere decir que se trate de buscar las coincidencias, ¿no? Sino, de nuevo, como siempre planteo, no estamos atrás de un proceso muy racional, sino todo lo contrario, tratar de que esto sea lo más fluido y lo más irracional posible. Es decir, no tenemos que estar buscando, sino que tenemos que estar atentos nada más, o atentas a lo que sucede en el universo. Cuanto más atentos estemos, o más despiertos o despiertas estemos, más de estas sincronías vamos a poder registrar y más significado también, o más sentido nos van a hacer, ¿no? Más sentido va a tener para nosotros. Por más que en un primer momento seamos incapaces de entender la relación entre dos sucesos, todo tiene una razón de ser. Todo es un aprendizaje y nos sucede por una razón. Esto también es interesante pensarlo desde el punto de vista que cuántas veces por ahí uno piensa en sucesos incluso que por ahí a primera instancia hayan sido negativos en nuestra vida, capaz algún accidente o alguna pérdida o lo que sea, y que con el tiempo resultan en beneficios, digamos, ¿no?, o en aprendizajes o en crecimiento, ¿no? Como si no me hubiera pasado tal cosa, realmente no sería quien soy, o no me hubiera pasado tal otra, ¿no? Hay una fábula, una historia, no sé si... La verdad que ahora tendría que haberla buscado antes de venir a grabar, pero creo que es la del rey, algo como la historia del rey, que bueno, que el hijo se le pierde un caballo y entonces dice, bueno, qué mala suerte, pero resulta que el caballo después viene y viene con 20 caballos salvajes que lo siguieron, entonces ahora la familia tiene, en vez de un caballo tiene 20, y dice, uy, qué buena suerte, ¿no? Bueno, pero... resulta que el hijo, tratando de domar uno de los caballos, se quiebra un brazo y dice, uy, no, qué mala suerte. Y sin embargo al otro día pasan reclutando jóvenes para llevarlos al ejército, y como tiene el brazo quebrado no lo llevan. Entonces esta sucesión de eventos que pueden parecer beneficiosos o trágicos, en realidad no lo podemos saber en ese momento, ¿no? Y puede tener un significado posterior mucho más importante del que le demos, o muy distinto, ¿no? No sé si más importante, del que le demos en un primer momento. Bueno, y para terminar este tema de las sincronías, algunas sugerencias, algunos tips, podríamos decir, para estimular la sincronía, porque yo les decía recién que no es que tenemos que estar buscando significado o buscando coincidencias en donde quizás no las haya, pero sí podemos hacer un trabajito como para estimular esa apertura, ¿no?, esa sensibilidad que podemos llegar a lograr para captar
las sincronías que podamos. Uno de las propuestas es llevar una libreta de notas, ¿no? Es poder registrar de alguna forma cosas que uno observe o que le pasen, o cuestiones que escuche, también puede ser, ¿no? Digamos, esas pequeñas cosas que de golpe nos llaman la atención en la vida cotidiana y que de pronto nos llamaron la atención durante un segundo y seguimos con lo nuestro. Bueno, antes de que dejarlas ir, registrarlas en algún lado, porque quizás si nos llamó la atención por algo es, eso tiene que ver con la intuición también, y quizás el significado venga después. Entonces la idea de llevar una libreta donde podamos anotar este tipo de sucesos fuera de lo común, por algo que nos llaman la atención, es un buen consejo. Obviamente entrenar la observación también, ¿no? Tener la capacidad de observar, es la apertura también para poder observar y percibir en términos generales, no solamente observar, ¿no? También me pareció muy interesante, es repasar nuestra jornada, digamos, la jornada que tuvimos antes de acostarnos, porque es una forma de estimular los sueños. Creo que también ya lo mencioné varias veces, que el momento que a través de los sueños, digamos, recibimos mucha información de lo que en psicología le llamarán el subconsciente, pero que puede ser también un tipo de comunicación interdimensional de alguna forma, ¿no? Porque por más que sea el subconsciente, estamos hablando de otra dimensión también. Entonces lo podemos dejar un poquito más abierto a que realmente durante los sueños podemos estar recibiendo información de otros seres y de otros universos, ¿no? Entonces repasar esa jornada o esa libreta de notas incluso antes de acostarnos, estamos estimulando de alguna forma. Es más, se sabe que los sueños, de hecho esto yo creo que hasta Freud lo dijo en sus comienzos ahí con la interpretación de los sueños, ¿no? Que los sueños, las imágenes por lo menos de los sueños, se nutren de los sucesos del día anterior principalmente, ¿no? Entonces repasar nuestra jornada es como que estamos alimentando y dándole material para que los sueños se formen y se expresen de alguna manera que nos dé significado también a lo que nos pasó. Muy recomendable. Prestar atención a errores y actos fallidos también, ¿no? Esos actos fallidos que algo nos están queriendo decir, ¿no? Y que tiene que ver con algo que está sucediendo y que quizás no lo estamos viendo del todo claro, ¿no? Entonces estar atentos o atentas a este tipo de errores, de actos fallidos que podamos llegar a tener para darles quizás un significado más adelante. Otro juego como sugerencia que puede ser muy entretenido, acá lo mencionan como jugar a la bibliomancia, que vendría a ser como el arte de adivinación por libros. Es decir, ustedes pueden tomar un libro cualquiera, el que tengan más a mano, o agarrar uno al azar de alguna biblioteca, abrir el libro en cualquier página al azar y ponerse a leer, ¿no? Puede ser también un párrafo o leer letras así aisladas. De esa manera podemos, vendría a ser como una especie de tarot o de I Ching, ¿no? De oráculo, que estamos usando un libro al azar. Porque también esto se basa en que hay una conexión energética entre lo que nos está pasando, entre nuestra decisión de tomar tal o cual libro y lo que se puede llegar a expresar. De hecho, así funciona un poco el tarot también, ¿no? Y el I Ching, que uno tira las monedas en función de cómo caigan, va develándose un código que nos trae cierta información. Se basan en que nuestro acto, que puede llegar a parecer azaroso, ¿no? Como la elección de una carta o el tirar un dado o unas monedas, en realidad está de acuerdo con el mensaje que tenemos que recibir. No es algo al azar, en definitiva, ¿no? La bibliomancia es un poco eso también, se basa en ese principio, digamos, ¿no? Que por más que uno agarre un libro al azar y abra una página al azar y lea un párrafo al azar, es el párrafo que tenía que leer, ¿no? Y de hecho es el que leyó, o va a leer, o está leyendo. Así que practíquenlo, puede ser también muy interesante. Y por último, no ser literal con las interpretaciones, ¿no? Ni tampoco apegarse a los resultados. Esto también está bueno mencionarlo, porque más allá de que nosotros podamos encontrar significados en las sincronías, tampoco está bueno
apegarse necesariamente a eso, digamos, como si fuera el caso que uno lee el horóscopo en el diario y resulta que el horóscopo dice que te va a ir mal en el trabajo o que tenga cuidado al cruzar la calle y bueno, uno no se anima ni a cruzar por lo que le dijo el horóscopo. Bueno, hay que tratar de entender que esto trabaja de maneras misteriosas, no solamente tan literal, y no me parece que está bueno también tomarlo como un juego, ¿no? Como decía antes, que sea algo que nos genere curiosidad, que nos dé placer y que de última nos ayude a construirnos, nos ayude a aprender. Y no que nos ate, ¿no? Que sería todo lo contrario, que nos esclavice a una idea de que algo que puede pasar algo malo o algo lo que sea, o algo bueno, y que terminamos atados a un algo que ni siquiera está sucediendo, ¿no? Así que todo un mundo para explorar, el de las sincronías. Espero que les haya servido para recordar o repasar o empezar a observar en su vida cotidiana esos pequeños detalles que parecen sacados de la Matrix, ¿no? Que en realidad pueden llegar a ser mensajes que nos están queriendo traer información para tener una vida más atenta, más presente, más en contacto con nosotros mismos y con todas las energías que nos rodean permanentemente. Así que espero que hayan disfrutado este tema y nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Gracias.